Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. El Congreso de la República y el despacho del señor congresista de la República, Roberto Angulo Álvarez, organizador del evento, les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de homenaje en conmemoración del 239 aniversario del natalicio del gran mariscal don José Lamar y Cortázar, presidente de la primera Junta Gubernativa del Perú. Finalmente habrá uso de la palabra el señor general del Ejército Peruano, Herman Hamán Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Bienvenido. Señor congresista Angulo, organizador de este homenaje del cual hoy estamos participando, señores miembros de la mesa, señores oficiales generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, señores congresistas, señores miembros de las Fuerzas Armadas, distinguidas damas, caballeros, alumnos de ese colegio que veo ahí arriba, que se llama José de Lamar. Sean mis primeras palabras de felicitar al señor congresista por haber organizado un homenaje de historia a uno de los próceres de nuestra independencia. Y lo felicito porque ha dejado durante esta mañana los menesteres de una discusión política que desgraciadamente es el juego de intereses que siempre nos divide, para llegar a ofrecer una participación histórica que es el fruto de la identidad, que es el fruto de la unión, que es el fruto del patriotismo, tan dejado a menos en estos momentos, a pesar de que estamos próximos a celebrar el bicentenario de la proclamación de la independencia nacional, que no puede reducirse ni concretarse de ninguna manera al hecho de la proclamación de la independencia, porque la nación peruana es el símbolo de América desde su origen, una nación que luchó para integrarse y formar el gran imperio del Tahuantinsuyo, una nación, la única, que rechazó la conquista en América y que igualmente lo hizo durante todo el virreinato. Una nación en la cual se formó la auténtica ideología libertaria del derecho que le asiste a los naturales de dirigir su propio destino. Una nación en la cual hubo de concurrir los esfuerzos libertarios que sin que se lograra la libertad en nuestra patria, seguían siendo amenazados por la presencia del gran virreinato del Perú, que era de donde evolucionaban las fuerzas para poder contrarrestar todos los avances que se venían dando en los pueblos de América. Por eso yo ya no me voy a ocupar de la parte política del general San Martín, perdón, del gran mariscal del Perú y prócer, don José Domingo de Lamar y Cortázar,
sino vamos a hablar de su vida militar. Hemos escuchado de que como militar actuó desde su ingreso al ejército realista a los 16 años con el grado de subteniente, que participa enfrentando a la República Francesa que recién se quería formar y que en los límites de los distritos de los países entre España y Francia habían ciertos problemas, de los cuales él participa en el combate de Rosellón, para luego participar en el combate de Zaragoza, donde va ascendiendo paulatinamente y termina esta acción de enfrentamiento a la República Francesa ya con el grado de teniente coronel, para luego pasar en 1808 a enfrentar al gran ejército de Napoleón, en donde las fuerzas aisladas, como las conducidas por San Martín y por él, le arrancaron victorias a este ejército libertador. En el enfrentamiento que tuvo frente a las fuerzas napoleónicas, es prisionero a Francia, se escapa, hace un periplo por muchos países para estar escondido, para finalmente regresar a España, en donde el rey Fernando VII, por la labor que venía realizando, lo declara coronel del ejército realista y lo destina como subinspector general del Virreinato del Perú, un título que aparece un tanto forzado, pero con la misión de participar como jefe de la fortaleza del Real Felipe, en donde se instala en el año de 1816. Su participación en la fortaleza hubo de enfrentar los bloqueos del Callao que realizaba Cócrates en la previsión y en la búsqueda de llegar a los pueblos del Perú. Dentro de esa concepción estratégica maravillosa, disuasiva, que el general San Martín proyecta para consolidar la independencia en América, es que San Martín, como Lamar, habían peleado por la nación española. Es que San Martín, como Lamar, eran naturales de América. Es que San Martín y Lamar, en el fondo de su propia reflexión, en la transculturación psicosocial de lo que es convertirse de un súbdito de una monarquía a un ciudadano de una nación, no es un paso muy simple de poder dar, no es un paso que se puede adoptar con el simple hecho de que hoy fui, yo era, ahora soy. Había de por medio lealtades, había de por medio eficiencias y entregas en todos los aspectos de la vida. Por eso es que debemos valorar lo que representa para nosotros esa gesta libertaria
llena de sacrificio, llena de entrega, sin más vías que luchar, sabiendo que en el campo de batalla podrían vencer, podrían morir, pero que dejaban a la tradición histórica de nuestra patria esa libertad tan ansiada que ellos tuvieron, nuestros próceres, nuestros precursores y todos los libertadores que hicieron de nuestra patria una nación republicana. Otro de los aspectos importantes es que ante el ingreso de San Martín triunfante, aclamado por todos los pueblos, que iban uno a uno manifestando su libertad, aunándose a esa concepción estratégica de San Martín y que le permitió llegar a la capital del Perú, a la más poderosa política y militar de América, libre de todo obstáculo por su sapiencia y por su admirable entrega en la misión que se había empeñado. Se produce el sitio de la fortaleza un 26 de julio de 1821 con la finalidad de que no vaya a ocurrir que esas fuerzas españolas que se encontraban en el Real Felipe quisieran concurrir para crear un fracaso a la proclamación de la independencia. Pero se siguieron las circunstancias y los momentos que ya se han anunciado, en la cual se hace el sitio de la fortaleza, se insiste mediante golpes de mano para poder obligar a los defensores a la capitulación, la misma que se logra finalmente el 21 de septiembre de 1821. Y este hombre que capitula en la absoluta convicción de sus deberes, que se reencuentra con la imagen de su propio origen y que veía en los hombres que participaban en esta gesta el esfuerzo y la entrega por hacer de la nación peruana una nación libre. Cuando asume el poder como consecuencia de la renuncia que hace el general San Martín el 20 de septiembre de 1822, es nombrado, como ya se ha dicho, al Congreso, pero ese mismo día el Congreso lo nombra presidente de la Junta de Gobierno. Y en esas condiciones, él va a continuar lo que era la estrategia de San Martín. San Martín llega al punto más importante porque buscó la forma disuasiva de poderlo hacer. Pero San Martín comprendía que había una diferencia muy clara, muy marcada en efectivos y en posición del terreno, y que el ejército realista que operaba bajo el comando del virreinato del Perú sobrepasaba los 20.000 efectivos, y que él, con 4.000 que había llegado y con unos tantos que se le iban plegando en todas las campañas que se fueron realizando, entonces en estas condiciones se hace la convicción de que la única forma de poder completar la salida, obligar a la salida del ejército realista en nuestro medio,
era llevar adelante lo que conoce nuestra historia como la campaña a puertos intermedios. Esa campaña consistía en que para poder dispersar al ejército realista había que buscar obligarlo a caminar, y entonces se llevaba un grupo de tropas a Ica, se llevaba a Mollendo, se llevaba a Hilo, a Arica. Esa finalidad hacía que las tropas realistas empezaran a dispersarse, unos que tenían que llegar a Ica, otros que tenían que llegar a Arequipa, otros que tenían que llegar a Tacna, en fin. Esa fue la idea. Y eso era lo que con la facilidad que tenía del movimiento naval, de llevar las fuerzas de un lado al otro, otra fuerza iba a ir a lo largo de la cordillera para ir cerrándole el paso, y una vez que está deslocado el ejército realista, ir paso a paso llevando a cabo esta acción. Nuevamente encontramos en esta concepción la habilidad del general San Martín y su tremenda estratégica como el más grande libertador de América, que, como todos sabemos, logró la prolongación de nuestra independencia. Esa campaña en puertos intermedios, inmediatamente que la mar toma el comando, dispone que se realice para desplazar a Rudecindo Alvarado con una fuerza que vaya alcanzando Ica, Pisco, Mollendo, en fin, y que vaya, mientras las tropas venían a pie para acercarse, las tropas realistas, a ese lugar, ellos saltaban y se iban al otro puerto. Esa era la táctica, la mecánica del desarrollo de esta expresión. Desgraciadamente, no había ya, desde la salida del general San Martín, no había una lealtad entre los comandos del ejército patriota. Estaban infiltrados, porque, por ejemplo, la primera fuerza que trae la Gran Colombia, comandada por el coronel Paz Castillo, llega desarmada y en un mal estado, y aquí se le habilita para poder intervenir. Y debería haber iniciado el 1 de mayo de 1823, perdón, el 1 de enero de 1823, debería haber iniciado esta campaña. Pero ese señor, en el último instante, declara que tiene que regresarse a la Gran Colombia porque el general Bolívar pedía que se recuperara. Lo que el general Bolívar en realidad quería era que fracasara la campaña a puertos intermedios. Y fracasó esta primera campaña. Y fracasó porque cuando va Rudecindo Alvarado al sur, los españoles están en fuerza, y después de varios enfrentamientos tuvo que replegarse nuevamente. Esta acción premeditada contra la campaña a puertos intermedios tenía una finalidad que se va a materializar
el 27 de febrero de 1823, con lo que se llamó el motín de Balconcillo, en el cual hay una reacción contra la mar, y le dicen que fracasó, y todas esas cosas que ya hemos escuchado, pero que en realidad no tenía otro sentido que un sentido premeditado de fracaso en estas condiciones. Pero también recordemos entonces que en la segunda campaña Puertos Intermedios se vuelve a hacer fracasar, porque debería salir Santa Cruz y Sucre, y el general Sucre con la amenaza que traía Canterac para poder ocupar Lima, él dice que se queda en Lima con esa finalidad de defender Lima. Pero cuando Canterac se aproxima, él con su tropa va y se refugia en el Real Felipe. Y Canterac está libremente a Lima. Y la nación peruana en Lima le hizo la vida imposible para poder eliminar, y las tropas realistas abandonaron por su propia voluntad, por decirlo así, esta situación. Recuerden que en esa segunda campaña Santa Cruz llegó porque él realizaba la operación conjuntamente con Sucre. Sucre debería ir por la costa, por la sierra, y Santa Cruz debería ir por la costa. Él llega hasta enfrentar a las fuerzas patriotas, pero tuvo que replegarse porque le faltó este apoyo. Bueno, lo vamos a ver finalmente al general, al gran mariscal del Perú y prócer de la independencia, don José Domingo de la Mar y Cortázar, cuando siendo presidente de la República se produce el 15 de julio del año de 1828 la declaración de la guerra que Bolívar le hace al Perú. ¿Cómo justificaba esta declaración de la guerra? Con 4 aspectos. El primero, que la nación peruana debería pagarle al ejército gran colombiano 3,5 millones de pesos por haber venido a la campaña. Nos cobró la campaña. El general Bolívar, en su segunda condición, nos decía que el Perú mantenía en su poder territorios que le pertenecían a la Gran Colombia, refiriéndose a Jaén y a Maynas. Pero el general Bolívar había participado y discursiado brillantemente en el Congreso de Cartagena, en el cual se afirmaba que los límites que adoptarían las naciones que se iban formando se retrogradaban a los límites existentes en el año de 1810. Y en 1810 ya estaba integrado nuevamente al Perú Jaén y Maynas. La tercera condición que ponía el general San Martín era que
se había estado excitando a los ejércitos, divisiones de ejército que Bolívar dejó en el Perú antes de retirarse el 3 de septiembre de 1826, dejado en el Perú al general Lamar, al general Lara, con la finalidad de garantizar que se proclamara y se aceptara en el Perú la Constitución vitalicia. Constitución vitalicia que tenía una simplicidad, que quería someter a la nación peruana bajo la hegemonía gran colombiana, y jamás la nación peruana había estado bajo la hegemonía de nadie, porque el imperio incaico creó 6 naciones y durante el virreinato del Perú se llegaron a 9 naciones hispanoamericanas en América del Sur. Y en Bolivia también había dejado a la otra división, la división del general Córdoba, con esta misma finalidad. Pero se fue conversando con los gran colombianos en el Perú y se fue convenciendo que ellos ya nada tenían que hacer en estos lugares. Se hizo acá en Lima y prácticamente la división Lara llega a decidir abandonar el país, y Gamarra se mete a Bolivia porque Gamarra siempre creyó que Bolivia seguía siendo una provincia del Perú, y una vez que estuvo ahí impuso la salida de la división del general Córdoba, y eso también reclamaba Bolívar. Pero finalmente, distinguido auditorio, podemos aceptar que en una guerra los vencedores, ahora en este momento me acabo de acordar, como dicen los viejos, me acabo de acordar que efectivamente en las épocas primitivas se requisaba a los vencidos para integrarlos en el ejército del vencedor. Esa misma doctrina y política quiso aplicar, obligando a que el Perú le entregara en hombres vivos todas las bajas que había sufrido la Gran Colombia, el ejército gran colombiano en el Perú. Frente a esta realidad, frente a esta, ¿qué podemos decir? Situación que vivió el general Lamar, ¿sí? Declara pues la guerra, enfrenta la guerra, una guerra que no se llegó realmente a realizar, porque lo de Tarqui fue una sorpresa, una vanguardia, y porque lo de Saraburo fue una competencia entre bravos jefes, nietos, y nunca me acuerdo el apellido del colombiano, Camacar. Muchas gracias por venir, está bien enterado. Y entonces, en esas condiciones, se enfrentan y Nieto le sacó el alma a Camacar. Eso es lo que se le atribuye al gran mariscal Lamar, como que no supo vencer. Un hombre que realmente en la batalla de Ayacucho había sido el baluarte más importante para que Sucre pudiera
aplicar una decisión de empleo de las reservas frente a la agresión que estaba sufriendo el ejército patriota, porque Canterac propiciaba hacer un juego de ataque por la izquierda de ellos, es atacando la derecha de la línea defensiva del Perú, que le fracasa porque había un hombre, el general Córdoba, quien se pone adelante de sus tropas y ante la caballería que venía desembocada, da sus célebres frases de armas a discreción, paso de vencedores. Y el esfuerzo principal que había premeditado Canterac sobre las tropas justamente de la mar organizó bien su defensa, condujo perfectamente bien un pequeño desplazamiento para que desembocaran las fuerzas realistas, y Sucre toma la iniciativa de emplear las reservas por el hueco que había dejado Córdoba al haberse introducido entre las líneas realistas, con lo que le permitió realmente encerrar a las tropas realistas y resolver en esas condiciones la libertad y la independencia de América. Esto, señores, es lo que en estos tiempos tenemos que recordar. Es lo que el Congreso tiene que, de todas maneras, decidir cómo la nación peruana puede, con tantos valores, con tanta fuerza, con tanta significación en América, porque si Colón llegó a América, nunca supo que había llegado a América, pero cuando los españoles y los europeos llegaron a América, buscaban un dorado, donde había una cultura, donde había un desarrollo extraordinario, que es la imagen original de nuestra patria. Muchas gracias.